Hoy venimos a contar la historia de España desde la época de Franco y muchas cosas que no contamos por el honor de aquellas personas que un día murieron luchando por los derechos que hoy en día tenemos. El vídeo va a ser de imágenes de aquella época hasta la actualidad, de todo lo que lucharon y lo que seguimos luchando, y de todo lo que hemos conseguido a lo largo de la historia en España. Historia que muy pocos países conocen y que tenemos que hacer visible. Espero que os guste y vamos con ello. De la persecución franquista, el matrimonio igualitario, la historia de la homosexualidad en España refleja la lucha por la igualdad del colectivo LGBT. Repasamos su evolución en este 28 de junio, Día del Orgullo. La homosexualidad es en realidad un trastorno mental que ha alcanzado proporciones de epidemia. Frases como esta eran repetidas por psiquiatras y psicólogos de la época. La represión española. Al otro lado del Atlántico, la situación para miles de homosexuales era todavía peor. Federico García Lorca había sido fusilado en la madrugada del 18 de agosto de 1936, 2 meses después de la sublevación militar contra la Segunda República. Tras el fin de la Guerra Civil, la dictadura franquista reprimió cualquier atisbo de libertad. La ley sobre peligrosidad contemplaba penas de hasta 5 años de prisión en cárceles y manicomios. Sin embargo, como señala Monferrer Tomás, los homosexuales no representaron un problema prioritario para el franquismo de posguerra. En un primer momento, el control de los comportamientos considerados como inmorales fue delegado en la Iglesia Católica. Sin embargo, las décadas de los 50 y los 60 se caracterizaron por una mínima apertura al exterior, como consecuencia del aumento del turismo. Ante esta situación, la dictadura decidió tomar cartas en el asunto, considerando a los homosexuales como una amenaza para el orden público. La ley de vagos y maleantes, impulsada por consenso durante la Segunda República, para el control de mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas, fue modificada el 15 de julio de 1954. El objetivo no era otro que perseguir y castigar cualquier práctica homosexual. 16 años más tarde, el gobierno de Carrero Blanco sustituía el texto por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. La nueva regulación contemplaba disposiciones similares, pero incluía además penas de hasta 5 años en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados como peligrosos para que se rehabilitaran. Solo un año después de las revueltas de Stonewall, el texto fue aprobado y recibido con entusiasmo por gran parte del Poder Judicial. El fiscal de Málaga comentaba en la memoria del Tribunal Supremo de 1971 el aumento del referéndum cívico sodomítico, fomentado en la Costa del Sol por elementos extraños que allí se congregaban. Palabras similares a las pronunciadas por el fiscal de Las Palmas, cuando se refería al aumento alarmante de las prácticas homosexuales. A través de ese instrumento, como sostiene Monferrer Tomás, los invertidos sexuales se catalogaban en genuinos congénitos o de nacimiento, u ocasionalmente viciosos. Entre 1974 y 1975, el 6% de los informes disponibles en los juzgados de peligrosidad de Madrid se referían a personas homosexuales, en su mayoría varones.
Los denominados peligrosos eran considerados por la ley como enfermos a quienes no se deben perdonar, sino curar, según el investigador de la UNED. Esto hizo que las personas homosexuales no solo fueran perseguidas y reprimidas, sino también fueron encarcelados como método de prevención del contagio. Como consecuencia, los homosexuales no solo eran sometidos al aislamiento social en manicomios y prisiones, sino que los condenados no podían reintegrarse en la sociedad hasta que no se hubiera evaluado su curación. En otras palabras, las personas afectadas no podían beneficiarse de indultos, amnistías, redención de penas o libertad condicional como otros presos. La manifestación de las Ramblas. La persecución de la homosexualidad en España, al igual que ocurrió la noche de la redada de Stonewall, llegó a una situación límite. Pero en nuestro caso, las protestas no fueron violentas, sino que en silencio y bajo seudónimos, valientes como Francesc Fancino, Mirbel Gay o Armand de Fluvià, Roger de Gaimont, comenzaron a organizar los primeros movimientos LGTB. En la década de los 70, de Fluvià y Fancino eran conocedores de los disturbios de Stonewall a las revueltas en el París de 1968. Eran tiempos de clandestinidad y miedo, lo que no les impidió trabajar por los derechos del colectivo LGTB. Tras la muerte de Franco, los activistas crearon el Front de Alliberament Gay de Cataluña, el movimiento que dio lugar a la fundación del Institut Lambda, el primer centro cultural y de servicios para homosexuales en España. El luego conocido como Caral Lambda, situado en Barcelona, fue el germen de la primera gran manifestación por los derechos de personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Era el 26 de junio de 1977 y bajo el lema «Nosaltres no tenim por, nosaltres som», que quiere decir «Nosotros no tenemos miedo, nosotros somos». 4.000 personas se concentraron en las Ramblas para solicitar amnistía por los delitos sexuales y la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Después de la histórica manifestación, 36 organizaciones políticas, sindicales y civiles firmaron un documento exigiendo la liberación de Martí, el detenido médico de profesión de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de Bandera Roja. Fue maniatado a la espalda, propinándole golpes en los testículos con las rodillas, según denunciaba El País a principios de julio. Tras 52 días presos, Oriol Martí sería liberado. La manifestación de las Ramblas, convocada por el entonces ilegal Front de Alliberament Gay de Cataluña, marcó un punto de inflexión en la defensa de los derechos de las personas homosexuales. En aquella concentración se podían leer y escuchar consignas como «Mi cuerpo es mío y hago con él lo que me da la gana», «Amnistía sexual» o «No somos peligrosos». ¿Qué pasa cuando una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible? La manifestación de las Ramblas fue el comienzo de algo más grande, la expansión del colectivo LGBT por el resto del país. El trabajo del Fons d'Alliberament Gay de Cataluña pronto se extendió por regiones como Valencia, las Islas Baleares, Madrid, Málaga o Bilbao. Así fue como la primera concentración se repetiría con éxito en 1978 en las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla. La celebración del orgullo se convirtió en algo más que una manifestación. El 26 de diciembre de 1978, el Congreso de Ministros
presidido por Adolfo Suárez, retiró la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Unos meses más tarde, organizaciones médicas civiles y culturales, junto con 50 ayuntamientos catalanes liderados por el de Barcelona, exigieron la legalización del Fons de la petición, que se hizo realidad el 16 de julio de 1980. 26 años después de la modificación de la ley de vagos y maleantes por parte de Franco. El Front d'Alliberament Gay de Cataluña dejó de trabajar en la clandestinidad, pero la persecución al colectivo homosexual continuaba. Como explica Antonio Poveda, antiguo presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, los homosexuales seguían expuestos a las redadas y detenciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Las últimas, según la propia federación, ocurrieron en Barcelona antes del Mundial de Fútbol de 1982. El delegado del gobierno en Barcelona decidió cerrar algunos bares de ambiente con el objetivo de mostrar una buena imagen de la ciudad a los visitantes del Mundial. Como protesta, los empresarios LGBT decidieron colocar la bandera del arco iris con el símbolo de naranjito abanicándose en las puertas de los establecimientos. Lo nuestro sí que es mundial, ironizaba el lema de las manifestaciones. La lucha contra la homofobia. Los que aquellos manifestantes no sabían es que algo mundial iba a volverse en contra del movimiento homosexual. Algo invisible, imperceptible, mortal. El VIH se expandió rápidamente en la década de los 80 por todo el mundo, estigmatizando todavía más al colectivo. La lucha contra el virus que causa el SIDA sigue siendo hoy un reto para millones de pacientes, científicos y médicos que buscan mejorar su prevención, diagnóstico y tratamiento. En 1991, un grupo de neonazis asesinaba en Barcelona a Sónica Rescalvo por su identidad sexual. La lucha contra la represión política en España se transformó en un movimiento para tratar de frenar los contagios, que afectaron sobre todo en un principio a varones homosexuales. La estigmatización del colectivo LGBT se disparó, hasta el punto de que sus efectos se siguen observando todavía hoy, como demuestra la reciente prohibición de donar sangre a hombres que hayan mantenido relaciones con personas de su mismo sexo. El 6 de octubre de 1991, un grupo de neonazis asesinaba en el Parc de la Ciudadela a Sonia Rescalvo, una transexual de 45 años. La ciudad en la que había despertado el movimiento LGBT veía con horror cómo 6 jóvenes ultraderechistas pateaban hasta la muerte a la mujer en la glorieta de los músicos. 22 años después de su asesinato, el Ayuntamiento de Barcelona decidió renombrar aquella plazoleta en su recuerdo. La historia de la homosexualidad en España es un eterno vaivén de luchas y conquistas. La manifestación de la Rambla fue solo el comienzo, dado que a diario miles de personas deben convivir con sus propios Stonewall, en forma de agresiones y ataques homófobos. La aprobación del Código Penal de 1995 fue un nuevo hito para el colectivo, al incluir la protección de la orientación sexual en los artículos 510, 511 y 512, considerando como agravante de delito la homofobia. El 30 de junio de 2005, el Congreso de los Diputados hacía posible un sueño que jamás imaginaron aquellos manifestantes de las Ramblas: la aprobación de la Ley 13/2005, gracias a la inestimable labor de aquellos activistas como Pedro Cerolo. Convirtió a España en el tercer país del mundo en dar luz verde al matrimonio homosexual, después de Holanda y Bélgica. Estados Unidos dio también luz verde al matrimonio igualitario.
Estos textos no solo han permitido que parejas del mismo sexo puedan casarse, sino que además ha visibilizado la realidad de miles de hogares. Según datos del Pew Research Center, España es el país donde mayor aceptación hay de la homosexualidad, 88% en el mundo. Las luchas del colectivo LGBT continúan todavía hoy a base de pequeñas grandes conquistas, como la aprobación de la Ley de Derechos de Personas Gays y Lesbianas y contra la homofobia del Parlament de Cataluña. Si Stonewall marcó un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, algo similar ocurrió con la manifestación de las Ramblas de 1977. Aquellas 4.000 personas comenzaron a andar un camino que continúa hoy en favor del respeto a la igualdad y a la diversidad. Había una vez, en un país no muy lejano, donde daba igual si eras gay, si eras lesbiana, trans o si eras bisexual, o si no lo eras. Intentamos concienciar a las nuevas generaciones para que todo esto, de una vez por todas, no sea un simple cuento y sea toda una realidad. Que la vida es de uno mismo y uno mismo decide cómo vivirla. Porque tenemos que hacer honor y honrar a todas esas personas caídas, a todas aquellas que un día lucharon por allanar un poco nuestros caminos. Seguiremos luchando, porque como una vez leí una moraleja que decía así: las personas, al igual que las aves, todas diferentes en su vuelo, pero todas iguales en su derecho a volar. Por una vida donde el vuelo sea libre y amar sea la libertad. A pesar del tiempo y de toda esa lucha constante, seguiremos caminando hacia un futuro mejor, sin etiquetas ni homofobia. Seguiremos luchando para hacernos aún más visibles. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que lo entendamos? Indistintamente de mi condición sexual o de género, soy persona, al igual que tú. Cambiar todo esto, podemos, porque está en nuestras manos. Juntos podemos hacerlo. Seguimos luchando por un futuro incierto en España. La homofobia y las agresiones existieron, existen y existirán. De nosotros depende que ese futuro sea menos cruel, más libre y con más amor. Se acabaron las detenciones, se acabaron las estigmatizaciones, se acabaron por fin los electroshocks y los manicomios, y leyes inservibles para capturar y ultrajar a personas que simplemente deciden amar. España es uno de los hitos de todo el mundo en cuanto a libertad del colectivo LGBT. Lo que el resto del mundo no sabe es que no es oro todo lo que reluce, pero que aquí estamos para intentar dejar una España más bonita para las generaciones que están y las que vendrán. Porque muchos murieron para brindarnos la libertad que hoy tenemos, y porque muchas parejas tuvieron que esconderse toda una vida. No dejemos que esto siga ocurriendo. Luchemos por una España mejor y más libre.